Qué bueno eres tú, precioso Rey. Qué bueno es estar en tu presencia. Hoy nuevamente nos concedes el honor y el privilegio de estudiar tu palabra, de aprender más de ella, Señor. Porque a través de tu palabra adquirimos el conocimiento, Señor, que nos lleva a la vida eterna, mi Rey. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Gracias por cada persona que en cualquier lugar, bendito Rey del cielo, puede escuchar tu palabra, Señor Jesús. Oramos para que tu palabra sea de edificación. Oramos para que tu palabra sea, Dios, de bendición para cada oyente, cada región, cada pueblo, cada nación, cada lengua. Señor, pueda ser bendecido a través del poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Muy buenos días, queridos amigos, amigas, todos aquellos que en esta preciosa mañana, a través de las diferentes redes, pueden escuchar este tiempo devocional, Caminos de Vida Eterna. Un saludo muy, pero muy especial para todos en esta mañana. Recuerde que quien les habla, su amigo y servidor, Olver Palacio, pastor de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza de la Misión Panamericana de Colombia. Qué bendición, damos gloria a nuestro Dios. Bendecimos a todos los que a través del Facebook, a través de nuestra cuenta de YouTube, también escuchan nuestros tiempos devocionales. Seguimos adelante. Hoy seguimos adelante con esa hermosa temática que venimos desarrollando, ¿sí? La correcta interpretación de la Biblia. ¿Sí? La correcta interpretación de la Biblia. Y si bien es cierto, y podríamos decir ampliamente, muchos textos, ¿sí? Nos iríamos mucho tiempo hablando de esta temática, puesto que son muchos los textos, muchos los versos que se han sacado literalmente del contexto literario, ¿sí? Donde hemos hecho una mala exégesis de las Sagradas Escrituras, y como lo dije con anterioridad, hemos hecho más eisegesis que exégesis, ¿sí? Y tristemente esto se ha convertido en un arma letal que Satanás está utilizando para engañar, para desviar de la verdadera fe a muchos hombres y mujeres en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene una correcta interpretación del texto, es como cuando usted se toma un agua envenenada. Fácilmente podemos decir o ampliamente que va a morir. Una persona que no comprende las Sagradas Escrituras y que no interpreta las Sagradas Escrituras correctamente, no solamente está corriendo el peligro de fallecer espiritualmente él, sino que puede llevar a multitudes de hombres y mujeres también a morir en el aspecto espiritual. Hoy vamos a mirar otros versos que le hemos hecho o se le ha hecho una mala interpretación. Hoy vamos a hablar de un modelo y tallaje en la vestidura. Ese es un punto que vamos a tratar. Un modelo y tallaje en la vestidura. Y este texto que vamos a utilizar en esta mañana, que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 22 versículo 5, ahí le va a aparecer algunos en pantalla. Importante tener en consideración este verso, este texto que ha creado grandes polémicas y que crea grandes polémicas en el tiempo contemporáneo. De este versículo se han apoyado cantidades de grupos, ¿cierto que sí?, para hacer de este texto una doctrina,
una doctrina bíblica, pero que realmente no es una doctrina, sino que es un fascismo, ¿sí? No podemos decir que es una doctrina, sino que es un fascismo. Entonces es tremendo porque los fascismos lo que crean o lo que traen es algo dictatorial, ¿cierto que sí? Es como una forma de autoritarismo donde decretamos o declaramos que tiene que ser así. Eso es un fascismo, ¿sí? Pero nos salimos del verdadero sentido de las Sagradas Escrituras cuando queremos imponer un pensamiento o una idea que no está avalada o que no está verdaderamente sujeta a las Sagradas Escrituras. Ahí le aparece en pantalla, dice la palabra: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Oiga, hemos entrado a uno de los temas picantes, bastante picantes, que encontramos en las Sagradas Escrituras. La forma de vestir hablemos primeramente de la mujer, pero también hay que incluir el hombre, pero lastimosamente son las mujeres las que más han sentido el dolor y las que más se han sentido lastimadas por algunas comunidades que han interpretado incorrectamente este texto de las Sagradas Escrituras. Recordemos en primera instancia, la Biblia fue escrita bajo diferentes niveles culturales, lingüísticos y geográficos. Eso es algo que a la hora de interpretar la Biblia nosotros no podemos dejar de desconocer. La palabra de Dios es la palabra de Dios, pero tenemos que entender, amados amigos, que la Biblia fue escrita bajo diferentes culturas y en este caso Deuteronomio fue escrito en el Antiguo Testamento, y la forma y la cultura, o más bien el modelo de vestir que se tenía en aquel tiempo el pueblo judío, es muy diferente y era muy diferente a la forma de vestir del tiempo contemporáneo. En primera instancia, usted no encuentra dentro del pasaje la palabra pantalón. Si usted la encuentra, pues entonces usted me va a poder entonces decir en qué parte del texto utiliza el texto la palabra pantalón. Entonces, tengamos claridad en esa primera parte. Hoy muchas mujeres se sienten cuestionadas y muchas mujeres son cuestionadas porque utilizan como prenda de vestir un pantalón. Y algunas doctrinas, o más bien doctrinas no, algunos grupos, utilizando una forma fascista, toman este texto de la Biblia para imponerlo dentro de sus congregaciones y para decirle a una mujer que si se pone un pantalón, pues que se va a ir al infierno, que si se pone un pantalón, que es una hija de Satanás, que si se pone un pantalón, bueno, hay una cantidad de modelos expresivos que algunos grupos definen para hacer aplicativo este texto, utilizando más que una doctrina, un fascismo, ¿sí? Y es aquí a través de este texto bíblico utilizan lo que es como una forma de modelo y detallaje para que la mujer vista. La Biblia no habla absolutamente nada de que el pantalón sea un pecado que la mujer lo pueda utilizar, ¿sí? Y lastimosamente muchas mujeres en el mundo han dejado de buscar el evangelio porque hay mujeres que por diversas razones, motivos, circunstancias, pues no pueden utilizar una falda. Yo conocí en algún tiempo una mujer en algún lugar que tenía problemas de varices y ella se sentía incómoda y era un peligro que utilizar falda, porque ella decía que en cualquier momento cualquier objeto cortopulsante podía tocar alguna de esas venas y podía así pues de pronto tener estaba corriendo su vida a peligro, ¿sí? Pero entonces qué importante es nosotros, mis amados preciosos de Dios, hacer una correcta interpretación de la Biblia. Ahora, la Biblia dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Cuando miramos este texto a la luz de la cultura, en el Antiguo Testamento recordemos que los judíos en ese tiempo no existía ni siquiera el pantalón. En ese tiempo ni siquiera Moisés, que es el escritor del libro de Deuteronomio, sabía o conocía si en algún momento de la historia de la humanidad
Iba a existir lo que llamamos hoy comúnmente el pantalón sastre o el pantalón de jean, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? No sabía, no conocía, ni siquiera. ¿Por qué? Porque en ese tiempo tanto el hombre como la mujer, en el tiempo antiguo vestía, hermano, la forma de vestir del hombre y la mujer era a través de túnicas. El hombre se vestía con túnicas y la mujer se vestía con túnicas. Ahora, sí había diferencia en las túnicas. ¿Y cuál era la diferencia que las túnicas tenían? Era que la túnica de la mujer era una túnica de colores, ¿cierto? Y la túnica del hombre era una túnica de un solo fondo o de un solo color, ¿sí? Pero en ese tiempo no existían lo que hoy en día, mis amados hermanos y amigos, encontramos, ¿cierto? No existía el pantalón. Entonces, ahí algunas comunidades utilizando de fascismo, utilizando prácticamente de una forma dictatorial, una forma de autoritarismo, diciendo a la persona que tiene que aplicar este texto, hermano, y obligan prácticamente a la mujer a que no puede ponerse un pantalón. Y muchas mujeres, aunque se ponen se ponen la falda, tienen el pantalón en la mente y lo tienen en el corazón, ¿cierto? Lo tienen en el corazón porque no lo hicieron por convicción, lo hicieron más que todo fue porque se sintieron obligadas a tomar una decisión y porque le hicieron una mala interpretación de este versículo. Ahora, usted me dirá, pastor, ¿la Biblia habla de la forma de vestir de la mujer? Sí. Sí, mis amadas amigas y amigos y hermanos, la Biblia sí habla de la forma de vestir del hombre, de vestir de la mujer. La Biblia sí nos presenta, pero no encontramos ni un solo versículo que nos hable abiertamente de que es a través de una forma o un estilo detallado que la mujer tiene que vestir. No, la Biblia no dice que tiene que ser con pantalón o que tiene que ser con falda. La Biblia dice claramente que la mujer debe de vestir con pudor, con decoro y con modestia. Ya ese es otro término, ya esa es otra cosa. ¿Y en dónde encontramos eso? Vaya conmigo a la palabra del Señor, allí a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol Pablo, escribe: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor, modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos lujosos, ¿cierto? ¿Cómo debe de vestir la mujer que es una mujer cristiana? La mujer cristiana debe de vestir con pudor, con decoro, con modestia, o sea, que sus partes ¿cómo lo dijera? Muy sensibles, no sean visibles a los ojos de los hombres, ¿cierto? Entonces, ahí ya es diferente. Que la mujer debe de vestir con pudor, con decoro, con modestia, donde no cree de pronto expectativas o se convierta en un modelo de pronto de seducción para un hombre o para los hombres. Es diferente. Pero la Biblia no dice nada, absolutamente nada, de que el pantalón sea un pecado, que la mujer se lo ponga. No es pecado abiertamente. Y si alguien aquí en esta mañana puede sustentarme de una manera diferente y mostrarme literalmente a la luz de las Sagradas Escrituras que la Biblia prohíbe abiertamente con texto en mano, que diga que la Biblia dice y prohíbe que una mujer se ponga un pantalón, no lo va a encontrar, porque no lo encontramos. Deuteronomio ha sido utilizado de una manera errática para hacer una exposición bíblica, ¿cierto que sí? Y muchas mujeres, conozco de muchas mujeres que se han retirado del evangelio, que se han retirado de comunidades. ¿Por qué? Porque les obligan prácticamente a que tienen que ponerse una falda y les obligan prácticamente a que tienen que cambiar su modelo de vestir, cuando es el Espíritu Santo el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, mis amados preciosos del Señor, qué importante es tener en consideración no lo que dice el hombre, sino lo que dice la palabra de Dios. Nuestra fe no puede estar cimentada en lo que dice el hombre, sino en lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, no es pecado que una mujer se ponga un pantalón. Quiero ser claro con eso. Y
que sí dice la Biblia que la mujer debe vestir con pudor, con decoro y con modestia. Sí, Señor. O sea que usted, mi amada hermana y hermana, en cualquier lugar donde se encuentra, sí, debe de vestir con respeto, con dignidad, como una mujer de Dios, como una sierva de Dios, donde su aspecto físico, su forma de vestir, no esté provocando el espíritu de seducción, ¿cierto? No sea motivada por un espíritu de seducción. Entonces, ahí sí es importante tenerlo en cuenta. Bueno, dejamos entonces en esta mañana ese pasaje para que vamos a otro pasaje que también se ha hecho un fascismo de este pasaje. Y lo encontramos allí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 y al 15. Entonces vamos a mirar. Pablo viene hablando abiertamente del atavío de la mujer, ¿cierto? El atavío de la mujer. Y este es otro versículo que se ha vuelto un fascismo dentro de algunas comunidades cristianas. Bendito y alabado sea nuestro Cristo Jesús. Gracias, mi Rey precioso. Te alabamos y te bendecimos. Bueno, ¿cuál es ese texto, pastor? Lo encontramos allí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Qué bueno es Dios. Ahí hablamos de un aspecto, y es que también ha creado polémica a través de los tiempos. Es, ¿la mujer puede hacerse corte de cabello? ¿Puede la mujer cortar su cabello? Y a veces las mujeres que de pronto en algún momento toman la decisión de cortarse su cabello, pues entonces son tildadas, ¿cierto? Son juzgadas, son condenadas porque según algunos fascistas, ¿cierto? Entonces dicen que la mujer porque tiene que permanecer su cabello largo, haciendo una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Ahora, recordemos en primera instancia, recuerden lo que les dije con anterioridad. La Biblia fue escrita bajo diferentes niveles culturales, lingüísticos y geográficos. Corinto era una región portuaria. Corinto era una región portuaria y por cuanto era una región portuaria, llegaban muchos turistas a aquella región. Y allí se ejercía abiertamente la prostitución. Tenga en cuenta eso. Allí muchas mujeres que se encontraban en la región de Corinto ejercían la prostitución. Y no solamente él, sino que había un templo pagano de una diosa pagana que se llamaba la diosa Epafrodita, la diosa de la sexualidad, donde aquellos hombres que llegaban a aquella zona iban a ese templo de la diosa Epafrodita a rendirle culto. ¿Y cuál era el culto que se le rendía a esta diosa, que se conocía como la diosa también de la fertilidad, ¿cierto? Se le rendía culto. Allí en ese templo se hacían actos sexuales para rendirle culto a esa diosa, ¿sí? Entonces, bajo este contexto cultural y bajo este contexto, hermano, usted tiene que interpretar el texto. Ahora, Pablo, ¿qué era lo que sucedía? Que las mujeres de aquella región, las mujeres que eran cristianas, que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que pertenecían a la fe cristiana, utilizaban un velo como un modelo de identificación que las hacía diferentes a las otras mujeres. Me explico. Cuando la gente veía a la mujer de velo, sabían abiertamente que ella no era una mujer que ejercía la prostitución y que no le rendía culto a la diosa Epafrodita. Entonces, mis amados preciosos de Dios, bajo este contexto cultural y bajo el contexto literario que nos presenta las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos que interpretar. Ahora, Pablo dice que juzguemos nosotros por nuestra propia naturaleza.
Le es al hombre honroso no dejarse crecer el cabello y a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. ¿Cierto que sí? Claro que vamos a decir que la mujer se ve mucho más femenina, más hermosa, se ve mucho más elegante, más femenina cuando la mujer tiene su cabello. Pero hay mujeres que no pueden utilizar su cabello largo porque sufren de fuertes dolores de cabeza, por ciertas situaciones. Entonces yo le pregunto a aquellas mujeres, la pregunta para aquellos que son fascistas y que toman este texto de una manera prácticamente como una orden, ¿sí? Dando una orden. ¿Qué hacemos con aquellas mujeres que tienen problemas de cáncer, que su cabellera se les ha caído, pero que son mujeres que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, que conocen la palabra de Dios y que su cabellera ya no la poseen, no la tienen porque se les cayó a través de las quimioterapias? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Se va a ir una mujer de esta al infierno porque no tiene su cabellera? No, mis amados preciosos de Dios. La Biblia no dice, el texto no dice de ninguna manera que por cortarse el cabello o por no cortárselo, por dejárselo o por quitárselo se va a perder el alma. Simplemente son cosas que se presentan dentro de los aspectos bíblicos. Pero mire, ¿en dónde encontramos entonces la conclusión de este texto bíblico? La encontramos en el versículo 16. Por eso usted no puede leer la Biblia, porque ¿qué hacen los malos intérpretes de las Escrituras? Solamente toman un versículo o dos versículos y hacen de ese versículo o esos versículos una doctrina bíblica. No, recuerden que usted tiene que mirar el antes, el durante y el después. ¿Qué dice antes? ¿Qué encontramos en el durante y qué encontramos en el después? Para poder así dar una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Mira el versículo 16. Pablo viene abordando el tema del cabello de la mujer, pero mira lo que dice el 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros, mira lo que dice Pablo, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. O sea, no era algo, mis amados preciosos, que era dictatorial. Hoy en día en muchas comunidades es algo dictatorial. La mujer tiene que entrar con pelo largo y vaya, pobre mujer, el día que se corte el cabello, se cortan que sea las punticas, mejor dicho, la mandan al infierno, a la paila 47, la zambullen, vuelven y la sacan porque es una hija de yo no sé quién, ¿cierto? Porque se cortó el cabello. Mire, hermano, hay una cantidad de fascismos que encontramos y que se han hecho a través de lo largo y amplio. O sea, es pecado. Hoy en día hay organizaciones, hermano, o grupos religiosos que hasta bañarse es pecado, echarse desodorante es pecado. Todo es pecado, y lo que realmente debería llamarlo pecado, no llaman pecado la murmuración, eso no llaman pecado. No llaman pecado la crítica, porque son expertos para criticar. Ven una mujer con un pantalón y la critican. Ven un hombre o una mujer ven con pelo corto y la critican. Eso sí no es pecado para algunos de ellos, ¿cierto que sí? Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. ¿Pero por qué? Porque muchísimas veces, preciosos de Dios, tomamos la Biblia y la sacamos dentro de su contexto literario. Y quiero en esta mañana terminar mirando otro texto de la Biblia que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, en el versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 29, y ahí terminamos en esta preciosa mañana nuestro tiempo devocional. ¿Cierto que sí? Y terminamos esta parte. Entonces miren lo que dice el texto de la palabra de Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este texto ha sido manipulado. ¿Y por qué ha sido manipulado? Por muchos hombres y mujeres que les cuesta trabajo, quizás de pronto en algún momento, someterse o sujetarse a una autoridad humana. Y entonces toman este texto y dicen: mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero usted tiene que conocer, el texto no está diciendo que nosotros no debemos de someternos o sujetarnos a un hombre. No, el texto no está diciendo eso. Usted y yo, cuando hacemos eisegesis del texto, hacemos que el texto diga eso. Pero cuando usted mira realmente qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba pasando con anterioridad,
pues entonces usted va a encontrar, mi amado amigo y amada amiga, la verdad que encontramos allí dentro de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué encontramos? Cuando usted mira dentro del contexto, encontramos que los apóstoles y los discípulos del Señor habían sido amenazados de muerte para que no predicaran el evangelio de Cristo. Ellos habían sido amenazados de muerte por los sacerdotes y los fariseos religiosos del tiempo contemporáneo en el siglo I. Ellos ya habían ido a la cárcel, Pedro había ido a la cárcel, y vamos a mirar para que usted lo entienda mejor. Vaya a Hechos capítulo 4, versículo 17 y leámoslo hasta el 19, para que usted comprenda mejor. Y no interprete las Sagradas Escrituras porque usted encuentra gente diciendo que usted no tiene que sujetarse, que no, que la Biblia dice que usted se tiene que someter solamente a Dios y que usted a los hombres no les debe sujeción. Mire, interpretan mal el texto. Mire lo que dice. Hechos capítulo 4, versículo 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en el nombre. Dice, y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Cierto? Y lo que el versículo 19 está diciendo, el 29 está diciendo en Hechos, es trayendo nuevamente a colación lo que en el versículo 19 del capítulo 4 ya los discípulos habían dicho frente a las amenazas que los fariseos, los sacerdotes religiosos habían decretado en contra de la iglesia, ¿cierto? Que no podían predicar más en el nombre de Cristo, que no podían hablar más en el nombre de Cristo. Y entonces Pedro y Juan, allá en versículo 19 dice: juzguen ustedes mismos si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En pocas palabras, hermano, ellos estaban haciendo lo mismo que hizo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego allá en el imperio babilónico, cuando el rey Nabucodonosor levantó una estatua para que ellos adoraran, pero ellos no quisieron someterse y sujetarse el edicto real que el emperador o el rey de Babilonia había establecido, que era la adoración de aquella imagen. Y ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar sujetos a hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Nosotros no podemos estar sujetos a hacer algo que esté en contra de los principios establecidos dentro de la palabra de Dios. Pero el texto no está diciendo en ninguna manera, mis amados preciosos de Dios, que nosotros no podemos sujetarnos a una autoridad humana. Sí, pero eso es lo que hacen los malos intérpretes. Toman el texto, lo sacan del verdadero contexto literario y entonces dicen: no, nosotros no tenemos por qué sujetarnos a un hombre porque la Biblia dice que nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y toman el texto, pero vaya conmigo allá mismo, ya estoy terminando, dice Hechos capítulo 5, versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en todos los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea tal vez hallados luchando contra Dios. Versículo 41, pasemos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mire qué importante, ¿cierto que sí? ¿Qué era lo que estaba viendo entonces? Había persecución,
había persecución en contra de la iglesia, había persecución en contra de los apóstoles, de los discípulos. Y ellos, hermanos, estaban siendo impedidos para predicar la palabra. Y bajo este contexto literario es que ellos dicen: nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios cada día nos dé la sabiduría, mis amados amigos y hermanos, para poder estudiar la palabra de Dios y para darle una correcta y buena interpretación.